Bueno, sí, a mí no me gusta ser noticia, pero esta semana me Pero toca. en este te ha tocado. Ignacio, sí, te ha tocado. Y además, precisamente, me hago cargo. Tú no has podido acudir a un programa de radio hoy, precisamente, en contra de tu voluntad. Tú has denunciado haber sido despedido por Juan Luis Cebrián, el presidente de Prisa. Bueno, yo quiero empezar esto diciéndote enhorabuena, Sorionak. Alguno estará diciendo, está Claudio tocándole las narices a Ignacio Escolar. No, le estoy diciendo Sorionak porque diarionorte.es cumple 3 años. Y precisamente tú estás aquí de alguna manera para celebrar ese momento. Enhorabuena, compañero. Muchas gracias. No, he estado en la universidad esta mañana haciendo una conferencia para celebrar los 3 años del diarionorte.es, que es nuestra edición hermana en Euskadi, que cumple hoy 3 años. El diario.es tiene un poquito más, vamos a hacer 4 años en septiembre, y veníamos a celebrar esto. Yo ayer llegué a Bilbao anoche, en el último avión posible, porque hoy esta mañana tenía que estar en la radio, planifiqué el viaje con tiempo, y al final esta mañana he tenido más tiempo del que pensaba, porque estaba convocado en la tertulia de la SER, como todos los jueves, y desde hace 2 días ya no volveré a la SER, por decisión exclusiva, como he contado, de Juan Luis Cebrián, porque publicamos lo que no le gustaba de los papeles de Panamá. Ignacio, ¿por qué te consideras una víctima de Juan Luis Cebrián? Yo no me considero una víctima. Víctimas, de verdad, los que son víctimas son los periodistas que se tienen que quedar, porque esos sí que están con problemas ahora para poner en marcha su trabajo y desarrollarlo con normalidad. Yo tengo la suerte de que tengo el diario.es, en Euskadi el Diario Norte, que tengo mi propio medio de comunicación, junto con mis compañeros que somos socios, propietarios de esta empresa, y a mí es muy difícil callarme. Lo que sí que ha pasado es que con mi caso se ha visto qué entiende por libertad de prensa, libertad de expresión, el que fue uno de los mejores periodistas de la historia de España, Juan Luis Cebrián, el fundador del País, que va a cumplir 40 años dentro de muy poco y que no se reconoce con el periódico que fundó ni con el periodista que fue. Yo creo que lo que ha pasado en esta semana es bastante evidente. Me remito a lo que ha contado la Asociación de la Prensa de Madrid en un comunicado que, de verdad, si a alguien le interesa, recomiendo que leáis, donde cuentan pues que evidentemente la SER tiene todo el derecho del mundo a elegir a los colaboradores que quiera. Yo era solo un colaborador primero de La Ventana y después del Hoy por Hoy, pero que cuando a mí me sacan de manera tan expeditiva al día siguiente de que nos pongan una demanda en la que involucra a todo el grupo, Juan Luis Cebrián está convirtiendo su grupo de comunicación en su cortijo personal, que es lo que está pasando. Ignacio, pero vamos a ver, porque yo he leído cómo explicabas ese momento en el que te comunican, oye, a partir de ahora ya no vas a venir a esta tertulia, ¿no? Cuando te lo comunican, relacionan esa despedida con la publicación por vuestra parte. No sois los únicos, por cierto, los que habéis publicado los papeles de Panamá. Pero entiéndeme, Ignacio, a ti te dicen, oye, tú ya no vienes por esto. Porque es incompatible que tú estés, siendo tú el director del diario.es, y habéis publicado y habéis relacionado de alguna manera a Juan Luis Cebrián, y tú por eso no puedes estar aquí. ¿Te lo han dicho así? No, ellos lo que dicen es que es la demanda que me ponen por haber publicado esa información. En realidad hay un paso intermedio, que es que a mí me sacan de la SER porque dicen que el ser demandado por Cebrián y por el grupo, que es algo que decide el propio Cebrián, es incompatible con ir a la SER. A mí no me dicen que es por publicar, pero es 2 más 2 son 4. Me dicen que es por esa demanda que me han puesto, que es una demanda que me ponen por publicar lo que creo que teníamos que publicar, porque yo creo que Juan Luis Cebrián tiene todo el derecho del mundo a considerar, como cualquier ciudadano, que hemos hecho algo mal en el diario.es, en La Sexta, en el Confidencial, y que cree que debe ir a acudir a los tribunales para defender su honor. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, también el presidente de una empresa de medios tan importante como Prisa. Pero lo que hace Cebrián no es eso. Lo que hace Cebrián es involucrar a todo el grupo de comunicación en un asunto que le atañe solo a él, porque hablamos de negocios privados suyos, no de algo del grupo Prisa. El grupo Prisa no aparece en la información, no tiene nada que ver con la información ni de los papeles de Panamá, ni posteriormente con la petrolera, donde le han regalado un 2% de las acciones, no se sabe a cambio de qué. Y él, después de esa información, él podía haber demandado, pero demanda él y el grupo Prisa, y inmediatamente después a mí el grupo Prisa me dice que no puedo seguir en sus... Ignacio, pero... Por eso le relaciono con... Ya, pero al publicar esa información que afecta directamente al presidente de Prisa, es Juan Luis Cebrián, se puede entender, o él puede entender que estáis, o el grupo puede entender que estáis afectando la imagen del grupo. Bueno, eso es una cosa que tendrán que decidir sus accionistas y el resto de los consejeros de Prisa, por supuesto. Lo que pasa es que es una ampliación del daño, ¿no? La Asociación de la Prensa de Madrid lo explica muy bien. Dice que una cosa es la imagen personal de Cebrián y los negocios personales de Cebrián, y otra cosa es que él involucre al grupo y que además no solamente a mí me despida de la SER, sino que a todos los periodistas de su grupo les prohíba acudir a La Sexta y les prohíba colaborar con el Diario y con el Confidencial. Es ahí donde Cebrián, independientemente de que además yo creo que no tiene razón en su demanda, evidentemente se extralimita.
Ignacio, tú mismo decías que estás abrumado con la cantidad de apoyos que has recibido. Ahí están, la red sobre todo porque ha sido un hervidero de mensajes. ¿Tú te pensabas que Cristina Cifuentes iba a apoyarte, que iba a ser solidaria contigo? Porque tengo aquí el tuit. Aunque no siempre comparto lo que escribe, necesitamos buenos periodistas como Ignacio Escolar. Todo mi cariño, Nacho. ¿Te ha preocupado este apoyo? He recibido apoyos de todo tipo, también me ha apoyado políticos de Podemos, del PSOE, del PP, Cifuentes. Lo agradezco mucho. Hay muchos más políticos que en privado también me han mandado mensajes, pero es verdad que Cristina Cifuentes se ha atrevido a hacerlo en público, lo cual es meritorio porque está entrando en algo tan delicado para cualquier político como una guerra de medios. Una guerra de medios que, insisto, no hemos puesto en marcha ni La Sexta, ni El Confidencial, ni mucho menos el diario.es, que la ha puesto en marcha Juan Luis Cebrián desde Prisa. Pero sí, desde luego me llamó mucho la atención, pero sin duda agradezco el apoyo. He recibido muchísimos más apoyos en privado, aunque eso es más normal. Muchísimos mensajes, y estoy intentando contestar a todos para no quedar mal con nadie, pero sí, muchos políticos. Yo no soy amigo de los políticos, pero es verdad que por mi trabajo acabo hablando mucho con ellos. Escucha, porque vamos a repasar algunos de ellos. Dani, porque ha tenido además apoyos de gente muy conocida. Sí, cuando alguien despierta admiración y respeto de manera transversal, como ha sido el caso de Ignacio Escolar con su situación, pues se demuestra que despierta muchísimo respeto en sectores muy diversos de la sociedad. Destaquemos, por ejemplo, a Jordi Évole, que es seguramente uno de los periodistas de más éxito ahora mismo. Venía a ironizar con este tuit: ahora es cuando todos los tertulianos o periodistas que somos entrevistados en la SER nos levantamos y nos vamos indignados de la cadena. Ignacio, esto tiene pinta de declaración de guerra, y tú hablas de guerra entre empresas de la comunicación, y tú dices que no vas, lejos de achantarte, que vas a seguir haciendo lo mismo. Esto huele a guerra. Pero yo quiero hacer lo mismo. ¿Ha empezado una guerra, Ignacio? No sé, ¿tienes armas en esta guerra? No, yo creo de verdad que estas cosas interesan a periodistas y muy poco a los lectores. Mi obligación no es con ninguna guerra, ni con Cebrián, ni contra Cebrián, ni para defenderme, ni para atacar a nadie. Es exclusivamente con mis lectores y con mis socios, que son a los que nos debemos en el diario.es. Yo todos estos días he hecho todo lo posible por mantener la cabeza fría, a pesar de lo que me pueda molestar en lo personal, esta situación, que es desagradable. Para empezar, porque no me gusta ser protagonista de ninguna noticia. Yo me dedico a otra cosa, a contar noticias, no a protagonizarlas. Pero desde luego, yo creo que tenemos que mantener la cabeza fría, informar con seriedad de lo que está pasando, y desde luego que si tenemos más información sobre Cebrián y sobre su relación con paraísos fiscales, como están surgiendo más noticias estos días, hoy ha aparecido un documento privado que a mí me parece muy revelador, donde se ve cómo firmó cómo accedió a un regalo del 2% de una petrolera valorado en 6 millones de euros en aquel momento, a cambio de nada, y que incluso el que se lo daba a través de un paraíso fiscal le regalaba los impuestos, le daba la donación y además le daba los impuestos de la donación. Y eso lo vamos a publicar porque es información relevante, y lo era antes de todo esto. Lo habríamos publicado igual si yo siguiese en la cadena SER. Pero lo que no voy a hacer es obligar a mis periodistas a que tengan que elegir si colaboran en algún medio de Prisa entre papá o mamá, y si no salen de mi medio, o purgar a nadie, o obligar a mis periodistas o despedir a nadie, no sé. Me parece que eso se ha ido de las manos. Y insisto, yo me remito a lo que dice la Asociación de la Prensa de Madrid, donde están representados periodistas de todos los grupos, de todos los medios, y que lea a la gente que tenga dudas el comunicado que ha hecho la EPM, porque es bastante claro y desde luego es bastante imparcial. Lo he leído. Ni de mi lado ni del lado de Cebrián, y es clarísimo. Lo he leído, y además pedían también al presidente de Prisa que reconsiderase su decisión. Yo no sé si esto tiene vuelta atrás o no. En fin, yo lo que tengo es mucha gente aquí alrededor que quiere interactuar contigo, es decir, hablar contigo. Genial. Ramón Gómez Ugalde. Sí, bueno, a mí me parece lamentable que le hayan echado a Nacho de la SER por opinar. Es decir, al final un periodista lo que está es para ofrecer información, en este caso a través de su medio, y luego colabora con otros medios, y me parece muy mal que le hayan echado de la SER porque Juan Luis Cebrián no le ha gustado lo que ha publicado en otro medio. Dicho esto, y mandándole un abrazo a Nacho, también hay que decir que esto no es la primera vez que ocurre, ni en el Grupo Prisa ni en otros muchos medios. Que a alguien por dar opinión se le echa de un medio de comunicación, y esto que ha provocado que haya masivamente a Nacho, pues por el respeto que se le tiene como periodista, se le haya dado todas esas muestras de apoyo. Ha habido otros muchos periodistas que se le han echado de muchas televisiones públicas, privadas, de muchos medios, y que luego nadie se ha preocupado de ellos ni ha mostrado esa indignación, que en este caso sí está mostrando con Nacho. Porque Uriz no creo que esté de acuerdo. No, es que hay una diferencia fundamental, y es que Prisa y El País y la SER son los adalides de la izquierda, de alguna manera, entre comillas, o del progreso, de progresistas y tal. No, pero ellos son adalides. Yo únicamente decir, ya te he mandado mensajes en privado y en público,
tienes mi apoyo y lamentablemente, y doliéndome mucho, he dejado de escuchar la SER. Ya sé que efectivamente te honra que no entremos en guerras. Yo también soy una víctima de Cebrián, porque no tenemos un gobierno de izquierdas, de alguna manera también por responsabilidad de sus intervenciones. No, y te lo digo yo, eso te lo digo yo, de mi cuenta. O sea, y por eso te digo que yo también me considero como toda la izquierda víctimas también de esa... Yo quería matizar una cosa. Ignacio. Sí, no es verdad que sea por opinar. Yo no opiné nada sobre el tema de Cebrián. He opinado después, pero en el momento en que fui despedido, lo único que habíamos hecho era informar a nuestros lectores de una noticia relevante, que era que la mujer de Cebrián, en aquella época, después se divorciaron, pero entonces estaban casados, aparecía en una empresa pantalla de Panamá como apoderada con testaferros del bufete Mossack Fonseca. Eso es una noticia que hemos dado exactamente igual que hemos dado todas las noticias de todos los papeles de Panamá en mi periódico y que han dado un montón de medios más. ¿Por qué razón Cebrián decide que a partir de ahí eso merece mi despido de la SER? Lo tiene que explicar él, no yo. Pero no ha sido por opinar, no ha sido por mi libertad de opinión o porque no guste la opinión, ha sido porque he informado a mis lectores de una noticia que creo que era relevante y que creo que era mi obligación, porque en mi periódico el lema es periodismo a pesar de todo, no periodismo a pesar de todo, salvo si hablamos de Cebrián. Por eso hemos informado de este asunto. Y yo pensaba, de verdad, a mi ingenuidad, que no iba a haber ninguna repercusión, porque me costaba imaginar que alguien pudiese pensar que publicar una noticia, que claramente es una noticia, el argumento que da él de que él no sale directamente es aplicable también a David Cameron, que sale su padre y el país ha titulado por David Cameron, o es aplicable al entorno de Hugo Chávez, que no sale en los papeles pero sale su entorno y el país ha hablado de Hugo Chávez, o a Vladimir Putin, o a un montón de gente más en los papeles de Panamá, donde salen familiares o personas cercanas al político o al empresario afectado por la información, que en este caso es Cebrián, porque además luego hemos conocido que la empresa de Seychelles donde salía su mujer está conectada con la petrolera donde él, no su mujer de entonces, tiene acciones. Yo pensaba que iba a pasar lo que hizo el ABC. El ABC estuvo afectado por una cosa similar. La familia Luca de Tena, propietaria de gran parte de las acciones de Vocento, del ABC, salía en la lista Falciani y el ABC lo publicó en sus páginas. No se dedicó a demandar a los periodistas que en sus medios publicaron la información de la lista Falciani, ni tampoco se dedicó a purgar a los periodistas que trabajaban en tertulias o en programas relacionados o en columnas relacionadas con el grupo Vocento y que en sus medios había salido esa información. Esa es la gran diferencia. No es por opinar, es por informar. Y estoy de acuerdo, hay un montón de periodistas permanentemente afectados por problemas de este tipo. Sí. Y cuando a mí me cortan la cabeza de esta manera, metafóricamente, mi cabeza sigue entera, en la SER, en realidad lo que están buscando, lo único que creo que pueden estar buscando es que el siguiente que vaya a hacer algo que pueda provocar un problema a Cebrián se lo piense, en el grupo o dentro del grupo. Está dando ejemplo. No hay otro motivo, porque es evidente que esto es una publicidad malísima para el Grupo Prisa, para la cadena SER, para el propio Cebrián, y solo así se explica esta decisión. Solo así me explico esta decisión si no asumimos directamente que es una enorme torpeza. Ignacio, un momentito, Dani. Sí, una pregunta concreta, Ignacio. En el diario.es os habéis metido en los últimos meses en charcos, en fin, que tenían bastante barro. El compilogui de Leticia y el rey Felipe VI, los papeles de Panamá, ahora Cebrián y la derivada que tiene directa del Grupo Prisa. Entre esos mensajes privados que has recibido, ¿te ha llegado algún consejo para ponerte botas de agua? No, por ahora no. Yo creo que además yo he trabajado para grandes grupos de comunicación, fui director de público y una de las cosas que aprendí es que cuando eres el director en realidad no mandas tú, manda el dueño. Y por eso me empeñé en montar el diario.es para que a mí del diario.es no me pudiese echar nadie, absolutamente nadie. En el diario.es los accionistas somos los periodistas y no hay un charco tan profundo en el que nos podamos meter que impida que cada día siga saliendo el diario.es, porque depende exclusivamente de nosotros y de los lectores que nos apoyan. Sí. Con lo cual estamos tranquilos. Yo, de verdad, hago mía una frase que le escuché a alguien que fue mi jefe muchos años en Telecinco, Luis Fernández, que fue también jefe en la SER, director de informativos y presidente de Televisión Española, el primer presidente votado en el Parlamento de Televisión Española, y Luis decía siempre, ante la duda, periodismo. Y eso es lo que aplicamos. Nosotros, cuando nos llegaron, por ejemplo, los mensajes de los Reyes con Compilogui, nos llegaron 60 mensajes, publicamos solo 6, donde se veía claramente cuál había sido la relación del jefe del Estado y de su esposa frente al mayor caso de corrupción de esos años, las tarjetas Black, y fue a arropar al presuntamente corrupto. Decidimos publicarlo porque periodísticamente no podíamos hacer otra cosa, era nuestra obligación publicarlo. Y con esto nos pasa igual. Yo no puedo seguir dirigiendo el diario.es si me cae una noticia como que el presidente de una empresa cotizada, dueño de la primera radio y del primer periódico impreso,
aparece relacionado a través de su mujer con una cuenta en Panamá. No podría mantener ese periódico, ni podría seguir convenciendo a mis periodistas que están allí todos los días de que de verdad me creo ese lema que tenemos de periodismo a pesar de todo, de que ante la duda periodismo. Ignacio, no podíamos hacer otra cosa más que meternos en el charco. Ignacio, sé que estás muy ocupado, pero quiero aprovechar estos minutos, tengo pocos, pero quiero saber qué es lo que opinas de otro incidente, vamos a llamarle, ocurrió además con un periodista. Protagonista es Pablo Iglesias cuando habla de Álvaro Carvajal, Dani, porque esto ocurrió. Sí, ocurrió durante una conferencia y tuvo bastante recorrido porque se produjo un plante de los periodistas, dado que Pablo Iglesias hizo una crítica personalizada contra el periodista que cubre en el diario El Mundo la información de Podemos. Lo recordamos. Tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del Mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil. Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense. Un periodista que te dice: fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Es imposible. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Y aún así hay un elemento de amor. Creo que entre periodistas y Podemos se ha generado una cierta... Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Ignacio, ¿qué te parece lo que hizo Pablo? Hay que decir que luego se disculpó y reconoció que era un error. ¿Pero qué te parecen estas declaraciones, lo que hizo? Me pareció bastante impresentable, lo dije en su momento, antes de que se disculpase. Creo que Pablo Iglesias no le va a gustar que diga esto, pero le pasa. Tiene algo en común con Esperanza Aguirre, que es que tiende a convertirse, a creer que es un tertuliano y no un político que está siendo entrevistado, y te entra en lo personal, te intenta responder de maneras, o te hace este tipo de, o te señala en una rueda de prensa como hizo con este periodista del Mundo. Creo que es una absoluta falta de respeto a la profesión y desde luego es un absoluto error por parte de Pablo Iglesias. Dicho todo esto, que lo digo muy claramente, Pablo Iglesias tiene razón en algo que hace de pena al contarlo así, que es que el trato que recibe su partido por parte de los medios de comunicación no es igual al que reciben otros partidos. Eso es así, eso es bastante demostrable. Tampoco es igual el que recibe por parte de la policía con informes sin firmar y por un montón de cosas. Pero eso no justifica en ningún caso que Pablo Iglesias tenga estas salidas de tono, que además no es la primera vez que le pasa. Le ha pasado muchas más veces, no de forma tan grave, pero tampoco puede un candidato a la presidencia del gobierno decir a Eduardo Inda, por mucho que Eduardo Inda te caiga mal, a ti te llamaban pantuflo, como hizo en una tertulia de la Sexta Noche. Creo que con esas cosas pierde muchísimo crédito. Quien habla ahora es Ainhoa Goicoechea. Sí, yo voy a ser muy breve, simplemente apoyarte, darte un abrazo en una época que hicimos en la tele, y simplemente eso, que me parece un valiente, porque además hace años, como tú has dicho, emprendiste tu propia empresa simplemente para mantener una cosa que yo creo que es fundamental en el periodismo, que es ser objetivo, y estás ahí para informar por encima del bien y del mal. Por eso desde aquí te animo, sin más. Una cosa, Muchísimas Ignacio, gracias. por poner una nota discordante, siempre me tocan las notas discordantes, yo no sé por qué. Dale. ¿Tú has leído lo que ha escrito Salvador Sostres? Ah, sí. Sí, joder. Yo creo que... Sí. Bueno, sí. lo digo por decir, porque sí. Mientras cierto es que Ignacio Escolar recibía muchísimas adhesiones, apoyos vía Twitter, bueno, pues Salvador Sostres decía que él está a favor de Cebrián, es decir, que entiende perfectamente la decisión de un empresario. Un empresario puede prescindir de cualquier trabajador sin tener que dar ninguna explicación. Bueno, luego se encarga también de hacer una crítica política en sí, de los medios, o quizás también del que estás dirigiendo tú. ¿Qué te parece, Ignacio, esta crítica? Dice que Cebrián hace bien porque, como cualquier empresario, puede prescindir de ti en este caso sin tener que dar ninguna explicación. Yo creo que con la trayectoria que tiene Sostres, los artículos que ha publicado, todas las cosas que ha hecho, si de verdad el principal apoyo que tiene Juan Luis Cebrián, en este caso Salvador Sostres, mientras que de mi lado está la Asociación de la Prensa de Madrid, yo duermo muy tranquilo, la verdad. Me parece una provocación. Yo siempre, hay días que pensaba que Sostres en realidad era un infiltrado que estaba demostrando hasta qué punto se podían publicar barbaridades en la prensa sin que pasase nada, y que un día iba a salir del armario diciendo es mentira, todo esto no lo pensaba, y era para ver si encontraba un límite y alguien me paraba, y nunca me paró nadie y siguieron publicándome mis artículos, porque si no hay cosas que no me explico. Si coges las perlas cultivadas que ha dejado en las hemerotecas Sostres, antes en El Mundo, ahora en la ABC, es un no parar, y de verdad que si Sostres estuviese de mi lado en algún momento, en alguna ocasión, con algún asunto, estaría muy preocupado. Hala, pues ya está. Punto.